Purificación y limpieza profunda. Buen día, chicos. Buen día, profe. Bueno, hoy nos toca el último encuentro. ¿Ya estuvieron leyendo cómo es el parcial y el horario que les toca a cada uno? ¿Vieron que se divide? ¿Me escuchan bien ustedes? Bueno, vieron que se divide en dos grupos. El primero, cuyos apellidos comiencen desde la A hasta la H, van a dar a las 18 horas, y el segundo grupo a las 19 horas. No tengan miedo, el tiempo les alcanza, es suficiente, son 24 preguntas verdadero o falso, o de ese estilo, y tienen que ir respondiéndolas y tienen 24 minutos para ello y les alcanzan. Seguramente, si tienen alguna duda, la primera idea que se le viene a la cabeza, a veces las piensan demasiado y no son tan complicadas las preguntas, el impulso primero que tengan seguramente es el válido. Después de esas 24 preguntas pasan, verdadero o falso, pasan después entonces a la parte en donde tienen que responder dos preguntas, y van a ser ahí más de desarrollo. Igual sean concisos. En cuanto a los desarrollos, ¿hay límite de renglones o podemos escribir todos los renglones que queramos? No, en realidad cuando es escrito en papel hay un espacio para ocupar para eso, que no es muy grande, para que sean concisos. Esta vez la verdad que no sé cómo, si tiene alguna limitación, pero traten de ser concisos y si no tienen, porque muchas veces tengan bien cuidado en cuando contesten una pregunta, muchas veces al explayarse demasiado contradicen después lo que pusieron más arriba. Si le preguntan, no sé, por ejemplo, ¿qué es el costo de oportunidad? Y algún ejemplo, bueno, contesten simplemente qué es y alguno o dos ejemplos, o qué es de evaluación y qué es reevaluación. Contesten simplemente eso, porque a veces se confunden y van demasiado y además no van a tener tiempo para poder explayarse demasiado. Igual la idea es que apunten al concepto y a lo que se les está consultando y no van a tener mayores inconvenientes. Si quieren tener al lado, igual no sé si va a haber, muchas veces cuando dan el examen escrito utilizan un borrador al lado cuando si hace alguna pregunta de oferta o demanda o de equilibrio. Algunos chicos que han comprendido por ahí el manejo de los gráficos al estudiar, les resulta fácil tomarlo como un anexo, digamos, como una ayuda a memoria, andar haciendo el gráfico ahí en papel para que les sirva la respuesta. No creo que lo necesiten mucho, pero también sería válido. Pasa muchas veces que hay chicos que cuando se les pregunta de oferta o demanda o de equilibrio, prefieren, lo que se les va a preguntar no es de gráfico, pero sí utilizan como un auxiliar para hacer el gráfico. No sé si tienen alguna pregunta sobre la modalidad del examen. Más o menos ustedes, los que fueron siguiendo la materia, porque habrán visto que el listado hay muchos que no lo han seguido, vieron que la modalidad ya conocen cómo es la parte de las preguntas. Se les va a introducir esas dos para que puedan ustedes redactar la respuesta. Lo demás va a ser muy similar a lo que estuvieron viendo,
y quienes hicieron las guías que figuran en cada una de las unidades, mucho más sencillo la tienen porque ya fueron viendo y repasando con cada uno de los temas. No sé si quieren, yo tengo el programa acá al lado, no sé si quieren que vayamos por orden, por si tienen alguna pregunta en especial. Profesora, Sí. sí, yo lo que quisiera es que me quedó dudas con el tema de la elasticidad. O sea, De yo la leo, elasticidad. leo los PDF. No te escucho bien, yo. ¿Me No escucha sé si los ahora? demás lo... Te escucho muy bajito. ¿Me escucha ahora? ¿Me Te escucha? escucho, pero muy bajito. No sé los demás si lo escuchan bien o soy yo. Se escucha como de lejos el micrófono. Mételo más cerca por ahí. ¿Me escucha ahora? Te escucho lejos, pero te escucho, decime. Ahora, ¿me escucha? ¿Me escucha mejor? Te escuchamos, sí, pero bajito, pero te escuchamos. Pregúntanos. Con el tema de elasticidad, Sí. yo leo los PDF, entiendo perfectamente lo que dice, pero claro, se me presenta el problema cuando ponen un enunciado distinto y bueno, me surgen dudas ahí. Sí. Por ejemplo, el profesor dio la vez pasada el ejemplo de Netflix, ¿no? Sí. Yo no sé si cuando es el cambio porcentual en la cantidad, ¿se refiere a la cantidad o se refiere, por ejemplo, a los servicios que ofrece? En el caso No, de se Netflix. refiere, si hablamos de elasticidad de demanda, nos estamos refiriendo, si hablamos de elasticidad de demanda, a la cantidad, cómo varía la cantidad de demandantes respecto a ese producto o ese servicio. O sea, Si, por ejemplo, no a la cantidad de servicio que brinda. en este caso, cuando hablamos de elasticidad de demanda, porque hablamos de elasticidad de demanda y elasticidad de oferta, cuando hablamos de elasticidad de demanda se refiere a la cantidad de demandantes de un bien o de un servicio. Los bienes con mayor elasticidad, quiere decir que la cantidad demandada reacciona ante variaciones en el precio, ¿sí? Un bien que es inelástico, vos por más que modifiques el precio, la cantidad demandada no varía en relación a eso. ¿Se acuerdan que habíamos visto un remedio oncológico, o la mayoría de los remedios, o lo que tenga que ver con salud, que yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio, no importa cuál sea la cantidad? En cambio, en aquellos productos que son elásticos, vos sí vas a tomar medidas de precio, porque no tiene sentido tomar una medida de precio, o sea, hacer una publicidad de rebaja de precio de determinado bien o servicio, si ese bien no es elástico, porque la gente no va a reaccionar ante esa modificación del precio. Entonces, por ejemplo, en épocas normales, el cine, los días que menos gente iba eran los lunes y martes, entonces ahí se rebaja el precio de los cines para que la gente concurra más. Si no fuera elástico, la gente no respondería a esas variaciones de precio. Al tener elasticidad, bueno, la gente comienza a ir más porque varió el precio. Entonces, cuando la variación en la cantidad es superior a la cantidad, a la variación del precio, o sea, vos bajaste un 10% el precio, pero la cantidad de gente que concurrió o que reaccionó a eso es mayor a ese 10%, decimos que es elástico. Si reacciona pero en menor a esa cantidad, decimos que es parcialmente inelástica. Si no reacciona, decimos que es inelástico. Pero es la variación de la cantidad demandada, cuando hablamos de elasticidad de la demanda, sobre la variación del precio. ¿Sí? Está bien, está bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta puntual? Profe, en el caso de la elasticidad infinita, ¿no? O sea, decimos que un bien es elástico cuando ante un determinado cambio va a tener una reacción bastante, por decirlo de una manera, acrecentada y se ve en el porcentaje. O sea, Sí. yo entendí que es elástico, ponerle, como usted dijo, no sé, baja en el cine un 10% y concurre un 20% más de personas. Eso sería algo elástico. Pero cuando es elasticidad infinita, por ejemplo, sería si bajan el precio, no sé, del cine un 20% y concurre un 60%. Y varía permanentemente. O sea, como que va aumentando.
Claro, pero es difícil, eso se da como cuando nosotros hablamos del mercado, del mercado perfecto, el equilibrio en el mercado, oferta y demanda, que se fija un precio y una cantidad de equilibrio, Sí. la competencia perfecta. En realidad, esos son modelos teóricos que no se dan en la realidad. Bueno, como en el caso del infinito es muy raro que se dé, pero sí, sería como el otro extremo del que no varía nunca, que varía constante, permanentemente. Bien. Y cuando es, por ejemplo, viste que está la unitaria, que es cuando, por ejemplo, suben el precio del cine un 10% y deja de Y concurrir un reacciona a un 10%. 10%. Claro, y cuando es inelástica es el caso de los medicamentos, pero hay o sea, hay un bien inelástico infinito también, ¿existe ese término o lo estoy...? Inelástico no, es totalmente inelástico. Ah, bien, no hay más que eso. Tipo los medicamentos que por más que los aumenten, vos no vas a comprar de más, y por más que los bajen, vos no vas a comprar de menos. Bien. Sí, habrá algunos casos en donde tiene cierta elasticidad porque vos comprás un genérico o comprás otro remedio, pero como ejemplos más, más visibles de eso sí se dan en el caso de eso, o en el caso de Bien. una operación, no te vas a operar más de una Y vez. después yo tenía una pregunta sobre el deflactor del PBI. Sí. O sea, el deflactor del PBI más que nada lo que hace es tratar de ver cuánta inflación hay, ¿no? Porque el PBI real, por más que baje, el deflactor es como que trata de ver cuánto en cierto punto baja el PBI real. Claro, comparás el nominal Profe. con el real. Es como cuando vos comparás un precio de algo nominal con el real. ¿Viste? Cuando vos Profe. comparás un precio real con el nominal, en definitiva lo que estás viendo, cuál es el poder adquisitivo de eso. O sea, entonces el PBI nominal puede ir creciendo, pero en definitiva el PBI real es si hay inflación, es un número engañoso. Comparar un valor de un año con el de otros, Claro, sin sobre todo por la deflactarlo, sin monetización sacarle la masiva, inflación. ¿no? No te escucho bien. Que sobre todo por la monetización masiva, porque lo que suelen hacer es una monetización, el Estado empieza a otorgar lo que vendría a ser una serie de subsidios, y esos subsidios generan déficit fiscal, porque el Estado está otorgando ¿Vos te más de lo que referís está produciendo. a la emisión monetaria? Claro, o sea, hay un régimen, por lo que diría, de monetización masiva. En este sentido, el Estado lo que está haciendo es otorgar subsidios para estimular la oferta y la demanda, pero en realidad lo que genera, desde mi punto de vista, es déficit fiscal, porque está otorgando más de lo que la economía está produciendo, y a la larga es como que va a generar un montón Cuando se gasta de más de lo que problemas. se produce déficit, sí. Bien. Bien. Profe, disculpe. Sí. De lo que entendía de deflactor, no le entendí nada. O sea, me mezcló todo. ¿Lo podrá volver A a ver, explicar? ¿qué es lo que vos A ver, yo lo que entendiste? entendí es Sí. que es la diferencia entre el PBI real Y y el nominal. nominal. Sí, ¿Es o eso? sea, lo que le está sacando O sea, es la lo inflación. que le saca de, digamos, de la inflación. O sea, Claro. porque como... Ah, bien. Entonces no me mareó tanto. Gracias. Sí, no te marees más que eso. Con eso está bien. Quieren que veamos de la primer bolilla, no creo que tengan inconvenientes. Después, con respecto a necesidades, bienes y servicios, recuerden siempre que desde el punto de vista económico las necesidades son deseos, entonces lo que para el corriente puede no ser una necesidad, lo es. Recuerden que esto es una ciencia social, es subjetiva, entonces si no, no habría plan económico que fracasara, porque ante determinada medida económica se reaccionaría, si fuera una ciencia exacta, determinada medida provocaría siempre determinada consecuencia, y ello no es así, porque es una ciencia social y influye mucho a lo subjetivo. ¿Vieron cuando, por ejemplo, vieron inflación dentro de las causas? Está la emisión monetaria, la estructural, la inflación de costos, y también está por las expectativas. Hoy en día, por ejemplo, que no sabemos cuánto va a valer el año que viene las cosas, bueno, si yo tengo que hacer un contrato de alquiler, el valor al que voy a poner, por ahí me quedo rezagado, por ahí me queda caro o queda barato, por toda la expectativa que yo tengo sobre eso. De ahí que Claro. hablamos de ciencia social. Pasa Entonces, que como hay recursos
Como hay recursos escasos, por ejemplo, tal vez varias personas quieren vivir frente al mar, pero tal vez hay 2 departamentos y los recursos son tan escasos, solamente muy pocas personas van a poder acceder a eso y a través de eso las personas especulan y suben los precios, porque saben que su bien es escaso y se aprovechan, por decirlo de una manera, de esa ventaja que tienen respecto a los otros bienes. No es lo Sí, mismo que tal sería vez. un juego de oferta y demanda. Sí. Hoy, por ejemplo, las casas que tienen pileta tienen mayor demanda para el verano, para el alquiler, que en otro momento. Como no se sabe si se va a poder ir a la playa, si se va, entonces las condiciones van cambiando y hace que la oferta y demanda cambien, en ese sentido. Bueno, después de bienes, la clasificación es simple, no creo que tengan inconveniente. La economía se ocupa de los bienes económicos, que vienen a ser útiles, onerosos, escasos, los bienes libres. Hablábamos de demanda y oferta de un bien. Otra cosa, no confundan determinantes de la demanda con determinantes del consumo. Me está saliendo la leyenda que la CONA está inestable. ¿Ustedes me escuchan? Se trabó justo cuando empezó a ¿Lo hablar, ven profesora. bien? Pero sí, ahora Ahora sí, bueno, esperemos que funcione. Teníamos entonces la demanda, los determinantes de la demanda no los confundan con determinantes del consumo. ¿Recuerdan la diferencia? ¿Cuáles eran los determinantes de la demanda? Los determinantes de la demanda era el ingreso, el precio de ese bien, el precio de los demás bienes, los gustos, las preferencias. En cambio, los determinantes del consumo, el principal es el ingreso, pero después voy a tener en cuenta el ingreso permanente, la riqueza. ¿Ven la diferencia? Eso ténganlo en cuenta. Después, respecto de la demanda, también sepan diferenciar la variación de demanda y la variación de cantidad demandada. ¿Eso les quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre eso? Otro tema que se les puede preguntar de oferta y demanda es el excedente del consumidor y el excedente del productor. Valentina, ¿no lo entendiste? No. ¿No? Yo con Dice, eso también tenía una consulta con referencia a la fijación de los precios máximos. ¿Por qué tenía que el precio máximo estar debajo de, digamos, de la línea de equilibrio? Eso no me había quedado claro. bueno, vamos por partes. Bueno, cuando el mercado está en equilibrio, tenemos la intersección de las curvas de oferta y demanda fija un precio y una cantidad de equilibrio. El mercado se actúa solo cuando vos empezás si tenía en el caso del helado, si el equilibrio en el mercado, el helado estaba en 2 pesos y de repente el helado pasa a estar 4 pesos, ¿qué va a pasar? El que vende va a querer vender más y el que y el que demanda va a querer comprar menos, ¿sí? Entonces se va a modificar las condiciones, entonces va a haber menos demandantes y al empezar a vender menos ahora, lo que va a hacer el oferente es vender menos, entonces va a tener que empezar a bajar el precio. Por eso decimos que en un mercado de competencia perfecta se ajusta solo el precio, ¿sí? Ese precio de equilibrio que era de 2 pesos, para llegar a ese precio, había algunos que estaban dispuestos a pagar más por ese precio y el oferente está dispuesto a vender determinadas cantidades a menor precio. ¿Me seguís, Valentina? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo estaba dispuesto a pagar el helado a 3 pesos y el mercado, el equilibrio está en 2 pesos, quiere decir que yo me beneficié porque terminé pagando menos, ¿sí? El mercado está en equilibrio en 2, pero había quienes estaban dispuestos a pagar más. Eso provoca un excedente del consumidor, ¿sí? Le queda 1 peso, ¿sí? Lo mismo el que vende. Ustedes están dispuestos a cobrar una consulta, digamos, profesional, 1.000 pesos, pero el mercado el valor de la consulta está en 1.500. Bueno, eso es un plus que ustedes tienen sobre lo que ustedes estaban dispuestos a cobrar, ¿sí? Eso es un excedente para el oferente, ¿ahí entendés? Es que el equilibrio puede beneficiar a algunos porque está por encima de lo que estaban dispuestos a vender o a pagar. Y en el caso de pagar, pues está por debajo de lo que estaban dispuestos a pagar. Respecto a las medidas que puede tomar... Sí.
para otro tema, si quiere después le pregunto, es sobre determinantes, o sea, la Bueno, espera que variación de la le voy a demanda. Y contestar después el tema de los precios mínimos y máximos, ¿sí? Vos podés fijar, el Estado puede intervenir en algunos casos fijando precios. Entonces yo voy a fijar un precio máximo. Si el mercado está en equilibrio en 10 pesos, ¿tiene sentido que yo fije un precio máximo por encima de los 10 pesos? No, ¿para qué voy a intervenir fijando un precio si ya el mercado tenía fijado un precio menor? ¿Tiene sentido que lo fijen 10 pesos? No, porque era el precio que fijaba el mercado. Ahora, ¿cuándo voy a fijar un precio máximo? Bueno, lo voy a fijar para que tenga sentido y para que sirva. Voy a hacer sobre aquellos productos de primera necesidad que por determinada situación mucha gente no puede acceder. Entonces voy a tratar de fijar un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. Esto tiene que durar poco tiempo, porque a la larga, si no, los productores no van a vender ese bien. ¿Se entiende? Entonces, si estaban 10 pesos, trato de fijarlo 8 para que sirva también. Esos 8 pesos tiene al menos que cubrir los costos del productor. ¿Sí? Esto tiene que ser una política de shock, de corto plazo, y atacar productos de primera necesidad. Más o menos tiene que ver un poquito con lo de hoy de precios cuidados. Entonces se aplica generalmente a la leche, al azúcar, generalmente a alimentos de primera necesidad. Si esto se prolonga en el tiempo, no sirve, porque empieza a haber mercado negro, se paga más por ese producto y a veces se paga más por productos de inferior calidad, ¿sí? Entonces lo que hay que tratar de hacer es que sea de corto plazo o qué empiezan a hacer los productores. Hoy, ¿qué pasa? Muchos productos que están dentro de los precios cuidados, el que los produce empieza a agregarle alguna variación al producto para no encajar en ese precio que tenía, en ese producto que estaba atado a ese precio y así poder aumentar el precio. El mes pasado, Mastellone dijo que si se seguía con la continuidad de los precios cuidados, no iba a poder sostener la producción porque venía perdiendo mucho atado a esos precios, porque esos precios siguen atados y el resto de los costos aumenta. Salario, materia prima, impuestos. Pero sirve, sí, de corto plazo. Tiene que saber que es de corto plazo. ¿A quién busca beneficiar? Busca beneficiar al consumidor. Y tiene que ser sobre productos de primera necesidad. Distinto es cuando yo fijo un precio mínimo. Acá, ¿a quién busca beneficiar? No busca beneficiar al consumidor, sino busca beneficiar al productor. Generalmente cuando hay una dispersión entre el momento que se decide hacer esa actividad y en que yo la puedo vender. Lo más común es en la actividad agrícola. Nuestro país no tiene este tipo de políticas, pero hay países que sí le aseguran un precio mínimo al que siembra para que cuando coseche tenga garantizado que al menos va a cobrar eso. ¿Sí? Entonces, en este caso es para beneficiar al productor. ¿Y qué sucede? Si luego, cuando el precio se venda, ese precio que yo le había garantizado, que el gobierno le había garantizado, coincide con el de mercado, el Estado no interviene y lo vende directamente en el mercado. Si es inferior, bueno, lo venderá en el mercado y la diferencia estará a cargo del Estado. Y si lo puede vender a un precio superior, ahí directamente no interviene. Lo que estaba ahí es para garantizarlo. Y después la otra política es la política de precios de subsidio, que es para garantizar, generalmente es para servicios como el transporte, que debo garantizarles el servicio a gran cantidad de consumidores, que si ese precio no estuviera subsidiado no podrían acceder. Y como son servicios de primera necesidad, bueno, el boleto se saca de un valor que se estima que más o menos el consumidor lo pueda pagar y la diferencia se la paga el Estado o digamos en este caso a la empresa de transporte. Más o menos te quedó. Facundo, ¿era que me habías preguntado? Sí, sí, genial, gracias. Bueno, vamos con eso. ¿Alguna duda con eso? Seguimos entonces. Sí.
Igual en cierto punto, por ejemplo, cuando el Estado subsidia el transporte público, seguiría saliendo de la misma sociedad en el sentido de que el Estado cobra los impuestos para poder hacer los Y subsidios. siempre sale de lo que recauda de nosotros, ¿eh? En definitiva, como la universidad en realidad es pública, uno dice es gratuita, en realidad no es gratuita porque tiene un costo, lo que no se abona es un arancel o un pago. Otro de los subsidios es la cantidad de escuelas que están subsidiadas. ¿Por qué? Porque al ser un servicio que tiene que brindar el Estado y no puede satisfacer todas las necesidades, bueno, subsidia a las escuelas, porque además, como hemos visto, ¿qué provocaba la educación? Una externalidad de qué tipo? Positiva. Entonces le conviene subsidiar muchas veces que andar poniendo escuelas públicas, porque quizás no da abasto y muchas veces es menos costoso. Profe, mi pregunta era para ver si había entendido bien lo de la variación de demanda y variación de la cantidad demandada. Sí. Yo tenía entendido que la variación de la cantidad demandada se da, por ejemplo, siguiendo lo de los helados, ponele el helado está a 2 pesos y a 2 pesos se consumen 10 unidades. Pero si el helado, ponele, baja a 1,50, tal vez se consumen 15 unidades y entonces hay una variación de la cantidad demandada. Y, por ejemplo, está a 2 pesos y aumenta a 2,50 y en vez que consumirse 10, tal vez se consumen 7. Eso es Sí. como que siento que es la variación de la cantidad demandada. Pero cuando hay una variación en la demanda, por ejemplo, es por un factor externo, ¿no? Ponele, el helado sigue estando a 2 pesos, pero en vez que consumir 10, se consumen 20 unidades porque estamos en verano. Entonces, Sí. por un factor externo, se produce lo que vendría a ser una variación en la demanda. Y Sí, después la también, realidad vos dijiste ahí cantidad y por eso. sí, es en la realidad demanda. no, es que la cantidad varía en los dos, generalmente. El tema es que el efecto es diferente. Variación de cantidad demandada se produce porque varía el precio de ese bien. Si pasa otra cosa, es variación de demanda. En eso no duden. Entonces, pero ¿qué pasa en la variación varía el precio de ese bien y se produce que sube el precio del bien, baja la cantidad demandada. Baja el precio de ese bien, sube la cantidad demandada. Si no sucede eso, no tengan dudas que lo que hay es una variación de demanda. Como hablábamos hoy del alquiler o la construcción o la venta hoy de piletas. ¿Por qué se venden más? Sí, la cantidad varía, se venden más, pero ¿cuál es el efecto? ¿Variación de demanda o variación de cantidad demandada? Variación Es de variación demanda. de cantidad demandada porque hubo un hecho ajeno al precio de ese bien que provocara que se vendieran más. Es más, es muy probable que hasta hay más demanda, incluso es muy probable que aumenten también. Pero ¿sí? variación de demanda no es cuando hay un factor externo que beneficia, por ejemplo, que tenga la casa pileta, ¿eso no sería una variación de demanda? Y Que beneficia o variación, perjudica, puede ser para claro, abajo. Y ahí hay un factor externo, como es el coronavirus, la imposibilidad de poder estar al aire libre o de poder reunirse. Eso es un factor externo que haga que en este caso más gente decida tener una pileta en su casa. En ese caso la variación es positiva, pero también puede ser negativa, porque, por ejemplo, para los hoteles es negativa porque ha hecho que haya mucha menos cantidad de gente que hoy haya reservado para venir en verano. No, por ejemplo, cuando comparemos a lo largo de los años la demanda de un sector o la cantidad de ventas de un sector, este año va a ser un año particular que no va a poder compararse este año con otro, sin hacer las salvedades de todas las modificaciones, porque hubo variaciones de demanda, ¿sí? Hubo un montón de hechos que provocaron variación de demanda, ¿sí? Entonces eso con respecto a cambio de la demanda y cambio de la cantidad de demanda. Elasticidad ya lo vimos. La oferta, recuerden que el que demanda es el consumidor, el flujo circular de la renta, ¿recuerdan? Si miran el flujo circular de la renta y se ponen a analizar cada una de las partes, van a haber comprendido todo lo que es microeconomía. Otra cosa que recuerdo que a veces se confunden es qué es la demanda del mercado. Entonces empiezan por ahí a hablar de mercado. No es más que la suma de las demandas individuales. Esa sería la respuesta, por ejemplo, para eso.
Y las demandas individuales, cuando hablábamos de demanda, recuerdan que lo podíamos ver como función, como gráfico, como tabla, lo mismo la oferta. Entonces, una va a ser decreciente y la otra va a ser creciente. A medida que baja el precio de las cosas, yo voy a demandar más, la demanda es decreciente y la curva de oferta es creciente. Y también la curva de oferta, hablamos de elasticidad, porque si aumenta el precio, no sé, yo me especializo en impuestos y en sociedades, y los honorarios que se cobran en impuestos son cada vez más altos, bueno, voy a tentar a ofrecer más ese servicio que el otro. Ambas partes lo que buscan es tratar de sacar el máximo de utilidad. Que era la utilidad, era la satisfacción que obteníamos, la utilidad para el consumidor va a estar en el bien, el mejor bien que satisfaga, el mejor bien que satisfaga esa necesidad y al menor precio. En cambio, el productor va a tratar de ofrecer aquel bien que le dé más rentabilidad, que esa es la utilidad que busca, ¿sí? Más de ese bien, cuanto más alto el precio, más va a querer ofrecer de ese bien. Después mercado, recuerden. Ay, perdón. Sí. Yo tenía otra pregunta respecto al ahorro. Por ejemplo, Sí. en el caso de ahora mismo, ¿no? Ya pasamos pandemia. a macro. Claro. En Sí. el caso de la pandemia, las personas, Sí. por ejemplo, ya tienen, como por decirlo de una manera, desconfianza hacia la moneda. Entonces todas las divisas, o la mayoría de las divisas que van a adquirir van a ser en dólares. Hace años que tenemos desconfianza. Bueno, sí, pero ahora sobre todo con la pandemia que es global, ya es tipo por decirlo de una manera, del único dinero que se está confiando técnicamente es el dólar. Entonces, en este sentido, ¿no? En otros lados baja el dólar, ¿eh? Lo que pasa es que acá el precio de referencia nuestro, que el peso pierde más valor. En el caso, por ejemplo, que, bueno, como las personas desconfían, no depositen el dinero en el banco en modo de En ahorro. realidad no es que desconfían, es que vos tratás de protegerte porque sabés que hay inflación. Claro. Entonces, si vos este año no podés viajar, pero querés trabajaste todo el año para irte de viaje el otro año, sabés que si vos guardás 10.000 pesos por mes, al cabo de un año, si guardaste 120.000 pesos, te va a alcanzar para mucho menos cosas que para hoy. ¿Por qué? Si se estima una inflación de 40%, bueno, cada 100.000 que habías guardado, en realidad te va a rendir un 40.000 pesos menos. En realidad, lo que busca, muchas veces dicen especulación, ¿no? Lo que el pequeño ahorrista, lo que hace es tratar de proteger ese ahorro. En comparación con eso, si no, lo tendrías que poner en el banco, en un plazo fijo, que también juega un poco la desconfianza del banco, pero también juega que la tasa que te ofrecen generalmente es inferior a la inflación. Bien. Y en el caso, por ejemplo, bueno, no depositan este dinero en los bancos, ¿cómo se va a solventar la inversión? Esa es mi pregunta. Porque de los ahorros... Ese es el problema que nosotros tenemos. Que nadie quiere depositar dólares en un banco argentino. Bueno, Nadie. ese es el problema que tenemos, y tampoco hay mucho depósito de pesos, ese es el problema que tenemos, También. porque por eso un crédito es tan caro. Porque en realidad los créditos, nosotros porque tenemos otra cultura y hay un montón de cosas que acá se compran, es raro pensar, acá la vivienda generalmente se compra, mucha gente la compra en efectivo, vos pensás un bien de ese valor cuando en la mayoría de los países se compra con un crédito. En realidad, el ahorro y que está mal visto el crédito, en realidad el ahorro es la base para el crédito y el crédito es la base para crecer y para invertir. Si vos quisieras poner un emprendimiento, por eso tienen que acá endeudarse, generalmente ¿no? tenés que ahorrar previamente para poder después iniciar la actividad. Y bueno, si tenés la suerte de sacar un crédito, mejor, pero por eso es que los créditos son tan caros. Porque Claro. además el banco tiene que cobrarte el servicio, digamos, que es el interés, que es el precio de la antelación del dinero que te da, y además acá lo cierto es que por las fluctuaciones que hay mucho porcentaje de incobrabilidad, y eso lo termina soportando el que es buen pagador.
Claro, y como no hay inversión, tienen que o recurrir a las reservas nacionales que ya técnicamente están vacías o endeudarse. Y por eso nos estamos endeudando tanto, ¿no? Por la falta de inversión y por la monetización masiva. O sea, son como una de las Y causantes, has por hecho decirlo de una manera. todo un análisis. Sí, pensalo como en tu casa. Si vos gastás más o necesitas para vivir más de lo que tenés, o gastás primero los ahorros y después te endeudás, y si no te podés endeudar, bueno, nosotros no podemos emitir, pero sí puede el gobierno. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la medida para salir adelante? O sea, si tuviéramos que buscar una alternativa de resolución, habría que, por ejemplo, aumentar el PBI real, disminuir ciertas importaciones al país. ¿Cómo sería, por ejemplo, una alternativa para tratar de que las personas confíen en los bancos y ahorren Más que los un poco en los bancos, te bancos? necesitarías poner un shock de confianza para que la gente venga a invertir. Bien. Es por ese lado, diría. Igual creo que más que confiar en los bancos, tendríamos que tener confianza en En el país, no en el el banco. argentino, que en realidad también es Claro. nada. Sí, que también es Es en esto. Bueno. Por eso vieron que economía no les gusta, pero todos somos ministros de economía. Todo, igual hay que estar ahí para encontrarle la solución al asunto. Que está difícil el tema. Bueno. Después de eso seguíamos... Pregunta, antes de que perdón. avancemos. El tema de las piletas. No me quedó claro si era variación de la demanda o variación de la cantidad demandada. No, pero ¿cómo no? Me tenés que decir que sí, que lo entendiste. Porque, escúchame, ¿se hacen más piletas o menos? Y más Más. hoy en día. Si Sí. fuera variación de cantidad demandada, ¿habría más demanda de un bien si el precio de ese bien, qué pasa? Sube o baja. Baja, no. El efecto Ah. de la variación de cantidad demandada es que hay más demanda si el precio bajó y hay menos demanda si el precio subió. En este caso, ¿se venden más piletas porque están más baratas? No. No, entonces es variación de demanda. Claro, gracias. Míralo por ese lado, del precio de ese bien, pero en realidad es porque hubo una causa ajena del precio de ese bien, como es la imposibilidad de poder reunirse o de poder ir libremente a espacios públicos, a la playa, que hace, fue una causa externa. Pero míralo, a mí me parece que es más fácil que lo analicen, que si se reacciona de esta forma, si sube el precio de ese bien y se demanda menos, es variación de cantidad demandada. Si baja el precio de bien y se demanda más, es variación de cantidad demandada. Si sucede otra cosa, es variación de demanda, porque es algo externo. Que ahí pueden tener el caso también del precio de los bienes complementarios y el precio de los bienes sustitutos. ¿Recuerdan? Entonces, si yo me compro una impresora, o mejor dicho, los cartuchos de determinada impresora son muy caros, si la impresora la rebajan de precio, vos analizás al comprar esa impresora también el precio del bien complementario, ¿sí? Entonces, la impresora, si baja de precio, muchas veces no se va a vender más. ¿Por qué? Porque aumentó el precio del bien complementario, ¿sí? Entonces se produjo una variación de demanda. En uno hay cantidad demandada en el otro. ¿Recuerdan bienes complementarios y bienes sustitutos? Sí, tienen... ¿Seguimos? Complementarios es cuando, por ejemplo, la impresora y los cartuchos, cuando se necesita Sí, de uno, y los bienes en forma sustitutos son los conjunta que... satisfacen una necesidad. Claro, y los bienes sustitutos son los que, por decirlo de una manera, son Compiten inferiores. por satisfacer. Y, por ejemplo, si una persona tiene un aumento en el ingreso, es muy probable que deje de demandar tantos bienes sustitutos y pase a demandar bienes normales. No sustitutos, no te confundan, sino inferiores. Bienes sustitutos, no, bienes inferiores, perdón. Bienes inferiores Acá, por bienes normales. Axel Román, ¿estás? Que te veo por acá. Sí, profe. Sí, vos habías hecho una pregunta porque un Axel era en... Sí, en el foro de la unidad 4. Sí. Bueno, porque ayer a la noche la vi, digo, bueno, si te conectás... Sí, le iba a preguntar eso. Bueno, si hoy no te conectabas te iba a responder.
Vos habías preguntado ahora me olvidé que habías ¿Por qué, puesto. por qué el ingreso determinaría el consumo? O sea, entiendo Ah. que cuando crece el ingreso, crecería el consumo a un menor nivel, pero no entiendo por qué se da esa relación en sí. No, en realidad vos te lo cuestionabas, pero todo lo que habías puesto estaba bien, ¿eh? Porque Ok. viste que un determinante del consumo es mayor ingreso. Cuando vos tenés mayores ingresos, gastás más, ¿sí? Cuando hay más Claro, claro, producción, se consume más, claro. ¿sí? Y bueno, lo que dice la evidencia empírica es que cuando vos ganás más, gastas más. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero Claro. gastás menos en porcentaje. ¿Mm? Ujú. Porque si vos estás ganando 100.000 pesos y de repente empezás a ganar 150.000, seguro que gastás más que el gasto que tenías con los 100.000. ¿Mm? Claro. O vamos a ver un ejemplo más simple. Si tenés 10.000 pesos, seguro que gastás los 10.000 pesos, ¿sí? Porque Ujú. es poco dinero. Si de 10 empezás a ganar 100, ¿m? Ahí tenés 90.000 pesos más para gastar. De esos 90.000, es muy probable que no gastes todo, ¿sí? Claro. Entonces, gastás más, porque vas a gastar más que 10.000, ponele que gastes 80.000, pero gastás menos en porcentaje, porque no gastás la totalidad del ingreso. A eso se refiere que en menor proporción. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. ¿Eh? Y Y otra otra pregunta, cosa preguntaba, claro, había preguntado si el multiplicador el del de, multiplicado. claro, si son dos multiplicadores distintos, el de En la variación. realidad, el multiplicador es un agente externo que provoca efectos sobre otro que se multiplique. Pero en Ah, realidad, digamos, la fórmula sería la misma, una aplicada, el multiplicador de la inversión a la inversión, dada una inversión autónoma, eso provocaba aumento en el ingreso o en la producción, ¿sí? O sea que ujú. la producción crecía, ¿sí? Y en el multiplicador monetario pasaba lo mismo, lo que hace que de la cantidad de dinero impreso que haya mucho más dinero, se da a través del multiplicador monetario, que en realidad, ¿qué es lo que provoca que se amplíe la base? El multiplicador está dado a través de la creación del dinero bancario. ¿Sí? Ah, Pero bueno. lo habéis entendido bien. Sí, En sí, sí. realidad el Bueno, efecto multiplicador es el mismo aplicado, en este caso, a la inversión. ¿Mm? Si querés buscamos bien la definición como se la habían dado a ustedes o te quedó claro. no, me quedó claro, Ah, bueno, bueno. entendí. Listo. Gracias, profe. Va, de nada. Tiene Y que ver también con recuerden que la el propensión efecto, marginal. esperen, que el efecto multiplicador tiene que ver con la inversión autónoma y el acelerador con la inversión inducida. ¿Mm? Bien. Sí, Preguntaba si esto también tiene que ver con la propensión marginal a consumir, o sea, ante un aumento en el ingreso, las personas es tienden que a cuanto consumir mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor o menor va a ser el multiplicador. ¿Cómo va a ser? mayor. Mayor. Lo entendiste bien. ¿Sí? Cuanto más gaste yo de lo que gano, más se multiplica el ingreso, el consumo, la producción. ¿Sí? Bien. ¿Mm? A ver, siguiendo con el mercado, no creo que tengan demasiados inconvenientes. No sé si quieren hacer alguna consulta de eso. De ahí, del mercado, les puedo preguntar algo de lo que vimos del excedente del productor y el consumidor. ¿Sí? Después, de cuentas nacionales, tienen que tener en claro la diferencia entonces entre las mediciones, no era complicado eso de interno nacional, bruto, neto, por ahí del personal al disponible. ¿Eso tienen alguna duda con eso? Y después, partiendo del ingreso disponible, que ya hablábamos del consumo y del ahorro, ¿sí? No sé si con eso tienen alguna... Estoy mirando el programa acá, algún problema. La propensión media marginal al consumo, bueno, recién vos hablaste un poco, propensión media marginal al ahorro y el consumo son complementarias, porque lo que yo no ahorro, o sea, si aumenta la propensión marginal a consumir, ¿qué va a pasar con la propensión marginal a ahorrar? Va a bajar, porque sale todo de la misma plata, es la diferencia entre uno y otro.
demanda global y oferta global es cuando ya hablamos entonces no de hablamos en macroeconomía, no de la demanda y oferta de un determinado bien o sector, sino todo en conjunto. Creo que en el video les dice José que no se pueden sumar peras con manzanas, pero en realidad cuando mide uno la producción, cuando mide la demanda global, lo que estamos llevando todo a un valor de dinero y traducimos todo en pesos o dólares o lo que fuera, y ahí tenemos el valor total. Bueno, la renta de equilibrio, no creo ahí que tengan demasiados inconvenientes. Después del sector externo, la diferencia entre balanza comercial y la balanza de pagos. La comercial era la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Qué relación hay se les podría preguntar, entre la balanza comercial y la balanza de pagos? ¿Existe alguna relación? La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos en el primer rubro. Eso mírenlo un poquito. Es la diferencia. Después tienen el mercado de divisas, ahí no creo que tengan mayores inconvenientes. No sé si quieren hacer alguna consulta de eso. Después de dinero, recuerden la diferencia entre las características y las funciones. Las características va a responder a las preguntas de cómo es el dinero, las funciones de para qué sirve el dinero. Ahí se les puede preguntar algo del dinero bancario y el multiplicador monetario, que en realidad la cantidad de dinero con que opera una economía es mayor a la cantidad de dinero impreso, digamos. Y esto se debe precisamente al multiplicador, en este caso financiero, el monetario, que hace que la cantidad de dinero sea mayor. ¿Y cómo se origina? Se origina cuando la gente deposita el dinero en el banco, como el banco cuenta con una cantidad de dinero que sabe que no van a venir a retirar todos juntos en forma inmediata, lo que hace es que tiene disponibilidad de dinero para poder prestar. Cuando otra persona va y pide un préstamo, o también está pidiendo un préstamo una persona que opera en descubierto, tiene 1.000 pesos, pero extiende un cheque por 10.000, si tiene autorizado ese descubierto, lo que está haciendo es, se le están otorgando un préstamo por esa diferencia. Como el banco puede prestar ese dinero, cuando uno pide un crédito, ¿cómo se traduce ese crédito? ¿Cómo se materializa? Me depositan, me abren una cuenta en el banco y ahí me depositan el dinero. Entonces, yo que deposité el dinero voy a poder gastar ese dinero, y ustedes que pidieron el crédito y tienen acreditado ese dinero en el banco también van a poder gastar ese dinero. ¿Hay algún límite a la cantidad de poder prestar? ¿Sí o no? ¿Dónde está el límite de cuánto pueden prestar? Profe, tienen que, la persona o sea, tenga. los bancos tendrían que tener una reserva, o sea, el Banco Central impone a los bancos comerciales una reserva, creo que disponible, que siempre tienen que tener frente a la demanda que pueda hacer un usuario cuando quiere ir a retirar el dinero. Entonces, esa reserva que tienen los bancos va a decir que de cada 100 pesos que reciben, no van a poder prestar 100, van a poder prestar, por ejemplo, 70, 80. El porcentaje que tienen que reservar varía en función a los depósitos, si sean más líquidos o menos líquidos. De los depósitos en cuenta corriente es más lo que tienen que reservar, porque el cliente puede ir en forma inmediata a retirar el dinero en el banco. Si tengo un depósito a plazo fijo a 30, 60 o 90 días, ya necesita menos resguardo, porque tengo más plazo, me aseguro más plazo hasta que el cliente lo venga a retirar. Entonces teníamos ahí otros, a ver, las reservas, ¿qué otras cuestiones tenían? Las políticas que podía tomar el banco, bueno, podía aumentar o disminuir las reservas, podía salir a vender bonos o a emitir títulos, cuando el Estado emite títulos, ¿qué hace? Retira plata dinero del mercado
o acá hay alguien que me hace una pregunta, del encaje. El encaje monetario o encaje bancario sí es eso, la cantidad de dinero que debe tener reservada. Después, entonces, cuando el Estado emite títulos, ¿qué hace? ¿Está sacando plata del mercado o lo que se denomina inyecta plata del mercado? Cuando el mercado de títulos lo que hace es retira dinero del mercado porque le entrega a la gente los títulos o bonos o las letras y se queda con plata. Si al revés quiere aumentar la expansión monetaria, lo que hace es rescatar esos títulos y la gente ahora en lugar de los títulos lo que va a tener es mayor cantidad de dinero. Lo mismo también para cuando hablábamos del caso de la cotización de la moneda, de la cotización del dólar, por ejemplo. Si el Estado quiere que puede haber, recuerdan que podía establecerse el sistema de un valor fijo que lo pone el Estado, o de uno libre que el mercado actúa fijando, aumentando o disminuyendo de acuerdo a la oferta y la demanda. Y después está el intermedio, que es por bandas, es fijo, y cuando llega a un máximo, por ejemplo, si está 70 y llega a 80, bueno, puede salir el gobierno a vender para que no supere ese valor. O a la inversa, si baja mucho, va a salir a comprar. A ver, ¿qué más podemos seguir? ¿Alguna duda más sobre esto? El papel del Estado en la economía, bueno, fue una de las últimas cosas que vimos. ¿Qué eran los fallos? ¿Qué eran los bienes públicos? Eso creo que lo tienen más fresco, porque lo vieron, las externalidades, que pueden ser positivas o negativas, que siempre es una consecuencia no deseada sobre un tercero. Pero que sea una consecuencia no deseada no significa que tenga que ser negativa, muy por el contrario, hay muchas de las externalidades que provocan consecuencias positivas. Entonces, hay un montón de ejemplos, por ahí les piden que indiquen qué es una externalidad positiva o negativa y elaboren algún ejemplo, eso no creo que tengan inconveniente. Entonces, si en mi casa al lado ponen un boliche, para mí, ¿qué va a ser? ¿Una externalidad positiva o negativa? ¿Negativa? Negativa. Negativa. En cambio, si yo Es tengo algo que un te kiosco, guste. Sí, pero Es el algo que le ruido y guste. todo eso. Bueno, lo que puede llegar a ser una externalidad positiva si esa zona se llena de boliches y entonces se necesitan más locales y termino vendiendo mi casa y que aumente el valor para venderlo con un valor comercial. También puede provocar un valor positivo. Y bueno, después hay otros que provocan la contaminación, los escapes de gas que pueda tener una fábrica, eso evidentemente van a ser efectos negativos, y el Estado puede intervenir tratando de ¿qué? De aumentar aquellas actividades que provoquen externalidades Profe. positivas. Sí. Una externalidad positiva es cuando, por ejemplo, tenés una casa en el centro y la querés vender. Sería externalidad positiva si tu casa aumentó de valor, porque quedó en una zona comercial. Bien, gracias. Si no, puede llegar incluso a ser negativa, pero sí puede ser si esa zona ahora se hizo comercial y bueno, como pasó con mucha gente que tenía viviendas que no eran muy, muy caras, pues por ahí si la vivienda tenía mucho valor perdés, pero una vivienda con escaso valor que quedó justo en la calle Güemes, bueno, para vos resultó beneficioso. Entonces el Estado que trata de fomentar, porque en realidad las externalidades positivas, esas actividades se producen en mayor o menor cuantía de lo que se desearía. En menor. En menor. Entonces el Estado tiene que incentivar para que se fomente esa actividad, bueno, como es en el caso de las escuelas que obtienen un subsidio, ¿sí? Y en cambio, aquellas que
provocan externalidades negativas, lo que puedo hacer, en algunas se podría prohibir, pero actividades que siempre tienen una consecuencia, un lado negativo, digamos, lo que puedo hacer es tratar de disminuirlo al mínimo posible, por controles, por ejemplo, de contaminación, o cupos de la cantidad de producción, o mayores impuestos, ¿sí? Eso sería para corregir las externalidades. ¿Qué más veíamos ahí? Bueno, también el tipo de bienes, eso lo vieron, bienes públicos, eso, si repasan bien de nuevo el cuadro, no creo que tengan inconvenientes, y algún ejemplo que se les pongan. Y después, los efectos del impuesto, recuerdan cómo vimos cuando tenía un precio, una cantidad de equilibrio que se ve alterada con la fijación de un impuesto. Porque generalmente uno lo que trata de hacer es el impuesto trasladarlo al cliente. Muchas veces ese traslado que yo les decía a ustedes, les van a regular un honorario, y si son IVA responsable inscripto, le van a regular 1.000, y en definitiva el cliente va a tener que pagar 1.210, porque va a tener que pagar el 21% de IVA. En lo que es judicial queda bien claro, pero muchas veces en la práctica, uno, por ejemplo, yo soy monotributista, si mañana me pasara y fuera responsable inscripto, la verdad es que hoy en día no le puedo trasladar un aumento del 21% a mis clientes. Y eso es lo que sucede en el gráfico que vieron, que no se traslada el precio en toda su integridad, sino que parte le podré trasladar al cliente y parte la tendré que soportar yo. O sea, ese impuesto va, en definitiva, a encarecer al cliente y va a reducir los ingresos, en este caso, míos. Puede ser que eso lo vimos en un cuadro donde tipo estaba un mercado, por ejemplo, siguiendo con el helado se lo vendían a 2 pesos y las personas consumían 10 unidades, pero ponele al vendedor, ¿no? El Estado le agrega un impuesto de 50 centavos, y esos 50 centavos lo que va a hacer es que para el vendedor nunca quiere perder, entonces sube el helado a 2,50, termina ganando más o menos 10 centavos menos, y es como que todos terminan perdiendo un poquito. Es como que se sustenta. Es ese ejemplo, y también lo vieron, creo que en la bolilla 7 también aparece un gráfico. Sí. Que en realidad vos tenés la curva y no podés trasladar el precio, trasladar todo el impuesto, y hace que las dos curvas tengan el mismo origen. No sé si recordás ahí, para no complicar con los gráficos. Después vieron el desempleo, la tasa de desempleo, y tienen que saber bien qué es la población activa, que para medir la tasa de desempleo, ¿qué se medía? Es la gente. Lo que tengo que tener en cuenta es la gente que desempleada, pero en edad de trabajar y que busca trabajo. En edad de trabajar, o sea que ni hablo de gente que ya está jubilada, ni de niños, y además que busca trabajo. Entonces toda aquella población que, si bien tenga edad activa, si no busca trabajo, no se lo considera desempleado. Y esto termina siendo un poco engañoso, porque muchas veces uno no busca empleo porque no tiene ganas, porque decide estudiar hasta que se reciba, no va a buscar trabajo, porque decide tomarse un año sin trabajar, y muchas veces lo que sucede es que uno no busca trabajo porque ya se cansó de buscar trabajo. Los que les pueden preguntar, seguramente ahí, es, bueno, ¿qué es el desempleo? ¿Cómo es la tasa de desempleo? Las condiciones para considerar un desempleado, y también los costos. Eso para la inflación, los costos de la inflación. Y de la inflación, recuerden que tiene que ser aumento, pero tiene que estar sostenido y generalizado. Sostenido, que se debe dar a lo largo del tiempo, y generalizado, que tiene que tener ahí muchas veces se dicen todos los productos, no en todos, pero en la generalidad de los productos se afecta. Entonces, cuando se mide los aumentos del IPC, que es el índice de precios al consumidor, que eso también, cuando les preguntan del PBI, del deflactor, otra forma de medir la diferencia es el índice de precios al consumidor. En el índice de precios al consumidor, entonces tendré en cuenta el precio de la canasta básica o de la canasta general, ¿sí? Recuerdan que la canasta
básica puede ser la canasta alimentaria básica o puede ser la canasta básica que no solo incluye alimentos, sino otros servicios básicos esenciales. Profe, Sí. eso del índice de precios al consumidor y de precios implícitos, ¿tiene en cuenta el PBI real o lo tiene en cuenta el PBI nominal? En realidad, no, él lo tiene en cuenta cuando vos pasás para pasar del PBI nominal al real. Ah, ok. Porque lo nominal es como, vos tenés un sueldo nominal de 10.000 pesos. Enero, febrero, marzo hasta hoy. El sueldo nominal siempre fue de los 10.000 pesos. Pero ¿cuál es el real? En enero habrá sido de 10.000. Hoy, ¿el real es el mismo? ¿No por la inflación? Por la inflación. Entonces, o lo deflactás o ves cuántos son estos 10.000 antes. Entonces te va, por ejemplo, si hubo un 40% de inflación, te va a decir que estos 10.000 equivalen a 6.000 de enero. O lo que podés hacer es llevar los 10.000 de enero a hoy. Si hubo un 40, en realidad, para yo estar igual, en lugar de ganar 10.000, hoy ¿cuánto tendría que ganar? 14.000. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Se Profesora, puede ir de... Sí. Cuando hay un proceso inflacionario, el desempleo, ¿puede haber desempleo friccional y estructural o hay solo desempleo friccional? No. Puede haber, sí. ¿De los dos Incluso en puede nuestro haber? país, ¿De los dos habría? friccional es cuando vos abandonás un trabajo, por ejemplo, es el de transición. Yo dejo un trabajo para buscar otro. ¿Sí? Y puede haber, en realidad, el desempleado estructural, que es lo que en nuestro país es un problema muy grave, es aquel que por más que las condiciones mejoren, va a quedar desempleado. ¿Cuánta gente hoy en día, por más que la situación, supongamos que estemos en una etapa de recuperación y crezcamos y llegamos cerca del auge? ¿Ustedes creen que no va a haber desempleados? En nuestro país lo va a haber y va a haber un gran número de desempleado estructural porque hay un montón de gente que no tiene la capacidad mínima que hoy se necesita para un empleo. Fíjate encima este año la cantidad de escolarizados que se perdieron. Es muy difícil que esa gente después pueda encontrar un empleo. Entonces, ese es concomitante, en realidad, lamentablemente, acá con etapas de inflación o no de inflación, o de recuperación, ¿sí? Pero hay de los dos entonces, en una etapa de inflación. Sí, y acá lo que se da es la estanflación también, que es un efecto extraño, pero a nosotros se da, que es inflación con recesión. ¿Sí? Porque en realidad cuando vos estudias de bibliografía extranjera, a veces te dicen, sí, como vos decís, que no habría desempleo en la etapa de crecimiento o de auge, pero acá lo va a haber, ¿sí? Está bien. ¿Me entendés? Hay un montón de gente ya desgraciadamente que está fuera del sistema, que es muy difícil que pueda conseguir un trabajo. ¿Sí? Por más que se recupere, creo que en el ejemplo José les daba, por ejemplo, si hubiera demanda como la hay en determinados sectores de personal técnico especializado o ingenieros, no hay, y sin embargo, ahí se daría el caso inverso, no tendría que haber desempleo en ese área, y lo hay en otras áreas, ¿sí? Cuando vos medís el desempleo del país, lo medís a nivel global. Incluso lo que se está dando en estos días, leía el otro día, que es personal especializado, hay empresas que para que no se vayan, que estén tentadas a irse a otros países, le están ofreciendo pagarle el salario en dólares, para que no se vayan, porque no hay gente para determinadas áreas. Si bien el desempleo es tan grande, sin embargo, hay actividades en las que no hay gente formada para esas actividades y bueno, aquella gente que no está formada va a formar parte del desempleo estructural y va a ser muy difícil poder insertarlo. A veces pasa todo lo contrario también, cuando la persona está sobrecalificada para un puesto de trabajo y no la quieren contratar porque tienen tal vez mucho conocimiento y no lo pueden pagar. Entonces, también hay desempleo por sobrecalificación. Sí, también. También puede pasar. Acá me parece que va a pasar más de lo otro ahora. Y también reconozco que una traba también es
desde mi punto de vista, las leyes laborales. Yo se los digo porque tengo hijos de la edad de ustedes, y me pasa a mí en lo personal, de hay épocas que hay más trabajo, hay épocas que es menos, está difícil, muy difícil cobrar, pero sin embargo hay momentos en que, no sé, cierre de balance, declaraciones juradas, yo podría tomar a alguien para ese tiempo, como cuando yo estudiaba y trabajaba en estudios. Hoy uno lo piensa 100 veces, porque tenés el riesgo de un juicio laboral, que cada vez son mayores, entonces el costo laboral es muy alto y el empleado cobra poco, y como es, yo creo que habría que flexibilizarlo. Yo lo veo por mis hijos que les cuesta, y yo del otro lado les explico y entiendo que les cueste que alguien los quiera tomar, porque a mí por otro lado me cuesta tomar por los riesgos que uno tiene. Entonces ese es otro de los costos que se mide, que llevan a que no haya mayor empleo. Mismo que a muchos jóvenes, supóngase que le piden 2 años de experiencia o le piden experiencia directamente y tal vez es nuestro primer trabajo y naturalmente no vamos a tener experiencia, pero Sí. ¿cómo quieren que tengamos la experiencia si nunca te contratan y en la mayoría de los trabajos te piden experiencia? Es verdad, pero no se desalienten, y creo que había un como es, sistema de pasantías, no sé, este año, porque es un año tan particular, traten de anotarse. Yo mi primer trabajo más importante lo conseguí en el profesor mío de la facultad, empecé a decirle a todos que estaba buscando trabajo, y uno me lo ofreció y ahí arranqué, y siempre les digo, ustedes les dan, ustedes los que están, no todos, pero ustedes le brindan mucho a la facultad, bueno, que la facultad les brinde el título, porque pueden estar mejor o peor, pero no tienen el techo de que si no tuvieran un título. Entonces, está bueno tenerlo, y no sé, yo siempre los trato de incentivar, a mis hijos también, que terminen, porque te abre la cabeza de un montón de cosas, y está bueno, y se van a recibir entre unos años. Bueno, yo cuando ustedes se reciban ya un poco estaré jubilada, pero por ahí nos encontramos en pericias y en todo, y bueno, acuérdense de los peritos, contadores, que nos cuesta que los abogados nos paguen, somos todos colegas. Pero no, no creo que tengan inconveniente este grupo, porque siempre ha seguido las clases. Bueno, si están acá es porque están en condiciones de rendir. No sé si quieren hacerme alguna otra pregunta. Profe, yo tengo otra pregunta, Sí. que era del trabajo pasado, cuando preguntaba sobre déficit fiscal, que Sí. decía cuando el déficit fiscal se financia con deuda pública, y estaban Sí. 3 opciones que eran: o subía la tasa de interés, o subía el desempleo, o subía la inflación. Y creo que Sí. la otra era, ninguna era correcta. Y no lograba correlacionar ese financiamiento, el déficit con deuda pública, con esas 3 consecuencias. O sea, no sé cuál sería, si aumentaría la tasa de interés, el desempleo o la inflación. No sé bien cómo era la pregunta, pero el déficit fiscal, vos decís cómo lo financiás. No sé cómo era la pregunta que te habían hecho, a eso me refiero. Sí, es cuando el déficit fiscal se financia sistemáticamente con deuda pública, ¿cuál sería la consecuencia entre esas opciones? ¿Una era cuál? Que aumentaba la tasa de interés, aumentaba el desempleo, o aumentaba la inflación, o ninguna era correcta. Y cuando vos financiás la deuda pública siempre emitiendo, aumenta la inflación. Uh-huh. Ah, ok. Estoy viendo algo acá que quieren repasar más. Bueno, y la última bolilla creo que más o menos vimos, y lo de los ciclos. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, suerte. Y si queda alguna pregunta en el tintero, bueno, hoy a la clase, a la tarde también va a haber una clase de repaso, y si no la preguntan, que yo a la noche voy a consultar nuevamente si alguno tiene alguna duda. Bueno, mañana todos entonces en el examen, y no tengo dudas que les va a ir bien. Bueno, suerte, y fue un gusto trabajar con ustedes este cuatrimestre tan raro, que, bueno, para ustedes y para nosotros también, y tratamos de hacer lo mejor posible en la cátedra. Vimos que grabamos clases, que
hicimos por Zoom, que les dimos material, así que acá me preguntan algo. Bueno, me agradecen y yo les agradezco a ustedes. Profesora. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta de un enunciado que a mí me quedó la duda? Sí. Dice así: suponga una economía en la que el ingreso de equilibrio es de 100 millones cuando la demanda de inversión es de 5 millones. Sí. Si la demanda de inversión pasa a ser 8, es decir, que aumentó 3, muy posiblemente el ingreso de equilibrio sería, y da 4 opciones: 97, 100, 103, 115. El ingreso de equilibrio era de 100 millones. Sí. La inversión era de 5, aumentó a 8. Sí. Y da las 4 opciones. Entonces, ¿cuál sería el ingreso de equilibrio? ¿97? Crece. 100. Mayor tiene que ser. Pero, claro, pero ¿crece los 3 más que se aumentó la inversión? Más que 100 va a tener que ser. Sí, pero por ejemplo dice, la inversión era 5 y creció a 8, creció 3. Entonces, crece 3. Sí, ¿y tenés esa opción de 103? Sí, está. Sí. Ah, bueno, listo. No sabía 103 o 115 porque no sabía qué cuenta hacer para... Ah, no, crece. Porque recordá que la demanda global era consumo más inversión. Sí. Bueno, en realidad es consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas, pero acá lo vemos solamente como consumo más inversión reducido, entonces se traslada la curva, si sube se traslada en ese valor del aumento del consumo de la inversión, si bajara se reduce. Está bien, entonces aumenta los 3 que subió la inversión. Claro, fíjate vos, piensen en la formulita, que es igual a consumo más inversión, entonces de cualquier cifra que les pongan, si se modifica una, se te va a modificar del otro lado de la igualdad, digamos, ¿sí? Está bien, listo, gracias. Bueno. ¿Va a haber preguntas de ese tipo así con cosas matemáticas, digamos? Cosas matemáticas, no están... la verdad que yo no conozco el examen en el mismo momento que ustedes. Ah, bueno. Porque nosotros elaboramos gran cantidad de preguntas y después el titular de la cátedra, que es José, es el que las arma, así que yo lo voy a saber en ese momento. Es más, a veces ni puedo entrar a verlas, para que no haya problema con nadie. Bueno, suerte y bueno, ya nos cruzaremos en los pasillos de la facultad el año que viene, si Dios quiere. Bueno, gracias a todos. Nos vemos, profe. Nos vemos, Chao, gracias. 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 Gracias.